En 1479, el ejército más poderoso jamás reunido en Norteamérica marchó hacia el oeste, hacia las tierras altas de lo que hoy llamamos México. 24,000 guerreros. La fuerza militar completa del Imperio Azteca. Guerreros águila con cascos de pluma que brillaban bajo el sol de la mañana. Guerreros jaguar con pieles manchadas ceñidas sobre los hombros. El sonido de los tambores de guerra y las trompetas de caracol retumbando por los valles como un segundo latido. Y al frente, un hombre de aproximadamente 28 años que nunca había conocido la derrota. Axayácatl, Tlatoani de Tenochtitlán, señor del imperio más extenso que Mesoamérica hubiera visto. Había incorporado Tlatelolco, había llevado sus campañas hasta Oaxaca. Cada pueblo que enfrentó se arrodilló o fue destruido. 24,000 hombres marcharon hacia esas tierras altas. Menos de 200 regresaron a casa. No 200,000, no 2,000, 200 de 24,000. Una tasa de bajas superior al 99%. En una sola campaña, contra un solo enemigo. Y aquí es donde esta historia se vuelve extraña, porque tú conoces a los aztecas, has visto documentales sobre ellos, has leído sobre Tenochtitlán, sobre los sacrificios humanos, sobre la caída ante Hernán Cortés. Conoces a los mayas, sus pirámides, su calendario, sus ciudades devoradas por la selva. Pero hubo un tercer imperio, uno que compartía frontera con los aztecas, uno que controlaba un territorio del tamaño de Panamá, uno que poseía una tecnología que ninguna otra civilización en el centro de México dominaba. Y es el único que los aztecas jamás pudieron conquistar. La mayoría de las personas nunca ha escuchado su nombre. Esto no es un accidente, no es un descuido de los libros de historia. Es un silencio, y los silencios, en la historia, casi siempre son deliberados. Alguien no quería que conocieras a esta civilización. Alguien prefirió que el mapa de Mesoamérica tuviera solo 2 nombres grandes. Alguien borró al tercero. Hoy lo vamos a desenterrar. Se llamaban los purépechas. Y esta es la historia de la civilización que ganó todas sus guerras, incluyendo la que decidió no pelear. Para entender por qué 24,000 hombres marcharon hacia este valle y jamás regresaron, necesitas entender el mundo al que se adentraron. Imagina un altiplano a más de 2,000 metros sobre el nivel del mar. Bosques de pino que se extienden hasta donde alcanza la vista. El aire es frío y delgado, tan diferente del calor tropical de Tenochtitlán que los soldados aztecas debieron sentir que habían cruzado a otro continente. Y en el corazón de ese altiplano, un lago. El lago Pátzcuaro. 675 kilómetros cuadrados de agua cristalina salpicada de islas. Janitzio, Pacanda, Yunuen, Tecuena, cada una con una función distinta. Parcelas de cultivo, zonas de pesca, posiciones defensivas. Los purépechas no construyeron su civilización junto al lago, la construyeron con él. El lago era el motor económico del imperio, su fortaleza natural, su despensa y su espejo sagrado. A orillas de ese lago se alzaba Tzintzuntzan. El nombre significa el lugar de los colibríes. En la cosmología purépecha, los colibríes no eran simples aves. Eran guerreros caídos, renacidos en plumas iridiscentes, que zumbaban entre las flores como recordatorio de que la muerte no era el final. Una ciudad entera nombrada en honor a los soldados que se negaron a desaparecer. En su apogeo, Tzintzuntzan albergaba entre 25,000 y 35,000 personas, una de las ciudades más grandes de Norteamérica en el siglo XV. Y en su centro ceremonial, algo que no existía en ningún otro lugar de Mesoamérica: las 5 Yácatas. Una plataforma monumental de 440 metros por 250, una de las más grandes del México precolombino. 5 pirámides escalonadas de una forma jamás vista en otro sitio. Base rectangular con un elemento cónico en uno de sus extremos. Los aztecas construyeron sus pirámides. Los mayas construyeron las suyas. Los purépechas construyeron las propias, y no se parecen a nada en el mundo. Este imperio no surgió por accidente. Hacia el año 1300, un líder llamado Tariacuri unificó 3 clanes rivales bajo la protección de Curicaweri, el dios del fuego y el sol. Antes de morir, dividió el gobierno entre sus sobrinos y su hijo.
una estructura que evitó guerras de sucesión durante generaciones. La relación de Michoacán, compilada en 1541, preserva su memoria. Para el año 1460, el imperio purépecha se extendía sobre 75,000 kilómetros cuadrados, el tamaño de Panamá. Tenía sus propios ríos, sus propias rutas comerciales, sus propios dioses, y no compartía ni una sola frontera tributaria con el imperio azteca. Y hay algo más algo que no voy a explicar completamente todavía, pero que necesitas escuchar ahora. Los purépechas hablaban, y todavía hablan, un idioma sin parientes conocidos en ninguna parte del planeta. No tiene relación con el náhuatl, ni con el maya, ni con ninguna lengua de Sudamérica. Cuando los lingüistas estudian el purépecha, están mirando por una ventana completamente separada del pensamiento humano. Volveremos a esto, pero la belleza y la arquitectura por sí solas no detienen a 24,000 guerreros. Los purépechas tenían algo más, algo que los aztecas jamás habían visto y que ninguna otra civilización del centro de México poseía. Para entender lo que pasó en aquel campo de batalla, primero necesitas entender las armas. El arma insignia del imperio azteca era el macuahuitl, una espada de madera con filos de obsidiana incrustados a lo largo de sus bordes. La obsidiana, en ciertos contextos, es más afilada que el acero quirúrgico moderno. Puede cortar con una eficiencia aterradora, pero tiene un defecto fatal: es frágil, se quiebra con el impacto duro. Contra piedra, contra hueso, contra metal, un filo de obsidiana dura un solo golpe. Y ahora mira al otro lado del campo de batalla. En 1994, la investigadora Dorothy Hostler publicó un estudio a través del MIT Press que cambió nuestra comprensión de la metalurgia precolombina. Los herreros purépechas producían bronce arsenical, una aleación de cobre y arsénico más dura y resistente que el cobre puro. Esta tecnología no existía en el corazón del imperio azteca. Una punta de lanza de cobre, un hacha de bronce, una flecha con cabeza metálica, no se quiebran. En combate cuerpo a cuerpo prolongado, en un valle fluvial, 24,000 contra 30 o 40,000. El ejército con armas de metal sobrevive al ejército con piedra frágil. Siempre. Pero la metalurgia purépecha no era un oficio artesanal, era una industria. Las hachas de cobre cumplían doble función en su economía. Eran armas y moneda al mismo tiempo. Los sitios arqueológicos de Michoacán han revelado miles de objetos de cobre: hachas, cascabeles, agujas, anillos. La economía entera estaba construida alrededor del mismo material que ganaba sus guerras. Y luego estaba la frontera. A lo largo del borde oriental, donde su territorio miraba hacia tierras aztecas, los purépechas construyeron una línea defensiva documentada que los historiadores han comparado con una versión a menor escala de la Gran Muralla. Esas fortalezas no eran solo muros, eran sistemas de alerta temprana. Cuando el ejército de Axayácatl se puso en marcha en 1479, los purépechas lo sabían. Eligieron el terreno. ¿Quieres la prueba definitiva de lo que significaba esa frontera de cobre? Abre los registros tributarios aztecas, la matrícula de tributos, el Códice Mendocino. Estos documentos registran cada ciudad que pagaba tributo a Tenochtitlán, telas, cacao, guerreros. Cada ciudad. Ahora busca la página de Michoacán. No existe. Los aztecas nunca recaudaron un solo pago tributario de Tzintzuntzan, ni un grano de cacao del imperio purépecha. La frontera occidental del mundo azteca no estaba definida por el poder azteca, estaba definida por el cobre purépecha. En 1479, Axayácatl tomó su decisión. Acabaría con ese punto muerto. Rompería la frontera purépecha. Reunió el ejército más grande que los aztecas habían marchado jamás en una sola dirección, 24,000 hombres, y los condujo hacia el oeste, hacia el río Tlaximaloyan, hacia la gente que ya lo estaba esperando. Axayácatl se convirtió en Tlatoani siendo apenas un adolescente. Era uno de los gobernantes más agresivos en la historia azteca. Para el momento de Tlaximaloyan, tenía aproximadamente 28 a 30 años y jamás se había enfrentado a un ejército con tecnología equivalente.
Creía que esta era una campaña grande pero manejable. Lo había hecho antes. Estaba equivocado. Las fortalezas fronterizas purépechas llevaban días observando su avance. Los generales del Kazonsi, Tsitsi Pandacuare, seleccionaron el terreno, un cruce de río, un valle abierto, el terreno elevado de su lado. No fueron sorprendidos, y tenían cobre. La relación de Michoacán describe lo que ocurrió a continuación. El fraile franciscano Jerónimo de Alcalá la compiló en 1541, a partir de entrevistas con ancianos purépechas que habían vivido la era precolombina. La fuerza purépecha, estimada entre 30,000 y 40,000 guerreros, encontró al ejército azteca en las orillas del río Tlaximaloyan. Los aztecas intentaron cruzar, no pudieron. Las armas de obsidiana se estrellaban contra escudos reforzados con metal y se quebraban. Las puntas de lanza de cobre perforaban el algodón acolchado como si fuera papel. El ejército azteca fue empujado de vuelta a través del río. Los purépechas persiguieron. La relación describe el suelo cubierto de muertos. Los generales purépechas reportaron a su Kazonsi que los pocos aztecas que huían no valían la pena de perseguir, porque ya habían caído tantos que la victoria era absoluta. De 24,000 guerreros, menos de 200 sobrevivieron para regresar a Tenochtitlán. Axayácatl escapó. Según los registros, fue herido. Ahora tenía que recorrer de vuelta el imperio que gobernaba, para explicar a la nobleza azteca por qué 23,800 de sus hijos, esposos y hermanos no regresarían jamás. Murió en 1481, 2 años después, probablemente sin haberse recuperado nunca del peso físico y psicológico de esta derrota. Nunca volvió a intentar invadir territorio purépecha. Y después de él, tampoco nadie más. Durante 40 años, ningún gobernante azteca lanzó una ofensiva mayor contra los purépechas. La frontera se congeló. Ambos lados construyeron guarniciones y fortalezas. Ninguno parpadeó. El imperio más poderoso de Norteamérica miró al otro lado de esa frontera durante 4 décadas y decidió: nunca más. Y ahora viene lo que quizás sea lo más extraordinario de toda esta historia. Los aztecas eran registradores meticulosos, códices de tributos, campañas militares, calendarios ceremoniales. Lo documentaban todo. Sin embargo, la batalla de Tlaximaloyan, en la que murieron 24,000 hombres, es el evento militar azteca de gran escala con menos documentación proporcional a su magnitud. El imperio intentó olvidar su peor día. Conocemos los detalles de esta batalla principalmente porque los purépechas los escribieron. La relación de Michoacán fue ilustrada por artistas purépechas y se conserva hoy en la Biblioteca del Escorial en Madrid. Sin ella, esta historia habría desaparecido casi por completo. Los vencedores escribieron la historia. En este caso, los vencedores no eran los aztecas. Durante 40 años, los purépechas mantuvieron su frontera. Habían derrotado al ejército más fuerte que su mundo había producido. Nada, parecía, podía quebrar los muros de Tzintzuntzan. Entonces, en 1519, llegó algo que ninguna hoja de cobre podía detener. 13 de agosto de 1521. Tenochtitlán cae. Todo el imperio azteca, que no pudo derrotar a los purépechas en guerra directa, colapsa en aproximadamente 80 días de asedio. Hernán Cortés, la viruela y los ejércitos combinados de todos los pueblos que los aztecas habían oprimido, lograron lo que las hachas de cobre purépechas no hicieron. Borraron Tenochtitlán del mapa. La ciudad es escombros. Los muertos se cuentan en cientos de miles. A 300 kilómetros de distancia, Tangaxuan II observa. Los mensajeros llegan durante meses. El último soberano del imperio purépecha contempla cómo el mayor poder militar que su mundo había conocido se disuelve como sal en el agua. El mismo imperio que no pudo cruzar su frontera, aniquilado por un enemigo que porta armas que hablan con truenos. No sabe qué es la pólvora, sabe lo que hace. Y entonces, toma la decisión más difícil que un gobernante puede tomar. La historia a veces ha llamado a lo que sucedió después una capitulación. Esa es la palabra equivocada. Tangaxuan II, el último soberano del imperio purépecha, no esperó a que los soldados españoles llegaran a sus puertas.
Envió emisarios a Hernán Cortés en Tenochtitlán antes de que ninguna fuerza española hubiera pisado Michoacán. Estaba haciendo un cálculo, no agitando una bandera blanca. La evidencia está en la tercera carta de relación de Cortés, fechada en 1522. El cálculo era frío y preciso. Los aztecas pelearon hasta el último hombre. Tenochtitlán fue arrasada. Los tlaxcaltecas, que se aliaron con Cortés tempranamente, sobrevivieron y retuvieron autonomía significativa. El patrón era claro. La resistencia significaba destrucción. La alianza significaba supervivencia. Tangaxuan II eligió a su pueblo por encima de su orgullo. Eso no fue debilidad. Eso fue lo más difícil que un gobernante puede hacer. Cortés, en su tercera carta, describe a los purépechas como una gente muy grande y poderosa, y se muestra satisfecho con su aproximación. Necesita el cobre de Michoacán, sus recursos, su mano de obra, y los necesita sin pelear otra guerra. En julio de 1522, Cristóbal de Olid llega a Tzintzuntzán con tropas españolas. Tangaxuan II lo recibe con su vestimenta real completa. No arma a sus guerreros. La capital no es incendiada. Las 5 yácatas siguen en pie. A corto plazo, la estrategia fue correcta. Tzintzuntzán fue preservada. Su pueblo estaba vivo. Pero Tangaxuan II había hecho su cálculo basado en una suposición: que los españoles a quienes se sometió representaban a la corona española. Estaba equivocado. Se había sometido a los españoles equivocados. En 1525, un nuevo hombre llegó a la Nueva España. Su nombre era Nuño Beltrán de Guzmán, y quería el oro de los purépechas. Nuño de Guzmán fue nombrado presidente de la primera Real Audiencia de la Nueva España. Era rival personal y enemigo de Hernán Cortés. Su motivación no era ideológica, era codicia pura y la ambición de construir su propio imperio de conquista en el occidente de México. Despreciaba a Cortés porque Cortés era famoso. Guzmán quería serlo. Fray Bartolomé de las Casas, en su brevísima relación de la destrucción de las Indias, publicada en 1542, documentó lo que Guzmán hizo en Michoacán. Según sus palabras, Guzmán devastó y despobló la provincia, muy grande, muy poblada, llena de gente pacífica, cometiendo crímenes tan extremos que el propio sacerdote escribió que no podían relatarse sin horror. Esto no es propaganda, es el testimonio de un sacerdote español, escribiendo al rey de España, horrorizado por lo que un compatriota suyo había hecho. Los cargos contra Tangaxuan II fueron fabricados: traición, esconder oro de la corona, matar cristianos. El proceso contra Tangaxuan, preservado en el Archivo General de la Nación en la Ciudad de México, registra las acusaciones. Funcionarios españoles contemporáneos, incluidos miembros de la propia audiencia, protestaron el juicio como ilegal y los cargos como inventados. 14 de febrero de 1530. Tangaxuan II, de aproximadamente 30 a 35 años de edad, es arrestado y torturado. Durante su tormento, según los registros, mantuvo que había entregado todo su oro a los españoles y que no tenía nada escondido. Los cargos eran casi con certeza falsos. Nuño de Guzmán lo declaró culpable de todos modos. En las calles de Tzintzuntzán, la ciudad cuyo nombre significa el lugar de los colibríes, la ciudad que Tangaxuan II había preservado al elegir la paz, el último soberano del imperio purépecha, fue ejecutado públicamente. Su muerte conmocionó incluso a las autoridades coloniales españolas. El proceso contra Tangaxuan fue utilizado directamente en la posterior persecución judicial de Guzmán por la corona española. Fue arrestado en 1537, despojado de sus títulos, enviado a España, bunijuzgado y murió bajo arresto domiciliario. El hombre que ordenó la muerte del último rey purépecha murió prisionero él mismo, en un país que había abandonado 30 años antes. Nunca regresó a México, pero en ese mismo mundo de trauma, un español diferente llegó. Vasco de Quiroga, primero juez, luego primer obispo de Michoacán, llegó a los purépechas no para extraer oro, sino para construir algo. Llevaba consigo un ejemplar gastado de la Utopía de Tomás Moro, publicada en 1516. Creía que era un manual práctico.
En 1535, Vasco de Quiroga presentó al Consejo de Indias su plan para construir una comunidad utópica en Michoacán, basado directamente en la visión de Tomás Moro. Ese mismo año, en Londres, Enrique VIII mandó ejecutar a Tomás Moro por negarse a respaldar la supremacía real. Si el hombre cuya sociedad perfecta estaba siendo construida en América, acababa de ser asesinado en Europa por sus principios. Nunca lo supo. Quiroga aprendió la lengua purépecha. Ellos lo llamaron Tata Vasco, Padre Vasco. Asignó a cada pueblo una especialidad artesanal, construyendo sobre la tradición existente. Cobre en Santa Clara del Cobre, guitarras en Paracho, que hoy produce el 70% de las guitarras acústicas de México, lacas y textiles en los pueblos del lago. Para cuando murió en 1565, a aproximadamente 95 años de edad, había creado al menos 10 comunidades artesanales especializadas. Y este sistema no es historia muerta. Ve a Santa Clara del Cobre hoy, ahora, y el sonido de los martillos sobre el cobre resuena desde cada puerta. Y el arma que detuvo a 24,000 guerreros aztecas se convirtió en el oficio que alimenta familias 5 siglos después. La moneda se convirtió en la cultura. Tangaxuan II se fue. El imperio azteca se fue. El imperio español se fue. Pero en las montañas de Michoacán, algo se ha negado durante 500 años a desaparecer. La lengua purépecha no tiene parientes conocidos en ningún lugar de la tierra. Ni una sola raíz en común con el náhuatl, ni con el maya, ni con ningún idioma hablado en Norte o Sudamérica. Es lo que los lingüistas llaman un aislamiento lingüístico, una ventana completamente separada hacia el pensamiento humano, abierta por una población antigua que no dejó primos lingüísticos. Puede ser una de las tradiciones lingüísticas continuas más antiguas de las Américas, y según la UNESCO, está seriamente en peligro. Entre 140,000 y 175,000 personas la hablan hoy, todas en Michoacán, sin cadenas de televisión importantes, con educación formal limitada en el idioma. Cada año, más niños crecen hablando solo español. Piensa en la trayectoria, de 1 millón a 1,5 millones de personas en el apogeo del imperio, a aproximadamente 90,000 hacia 1595, después de las epidemias y la extracción colonial. Un colapso de más del 90%. Luego siglos de supervivencia lenta, callada, terca. En el lago Pátzcuaro, los pescadores purépechas todavía lanzan sus redes con forma de mariposa, una técnica continua desde la era precolombina, tan distintiva que apareció en el antiguo billete mexicano de 50 pesos. Pero el lago que sostuvo al imperio está enfermo. Contaminación, huecarpas invasoras, niveles de agua que bajan cada año. La civilización que se construyó con el lago ahora lucha por salvarlo. En los pueblos que rodean ese lago, todavía hay mujeres que cocinan nixtamal junto a fogones de piedra, sin electricidad, mientras sus nietas regresan de California o Chicago hablando solo español. En esas cocinas oscuras, entre el humo y el maíz, una anciana a veces le dice a la joven que acaba de llegar: «Tienes que ir a Pátzcuaro, no para hacer turismo, para recordar quién es». ¿Tomó Tangaxuan II la decisión correcta? Su pueblo sobrevivió. Él no. La historia no da respuestas limpias a preguntas como esa. En 1479, 24,000 guerreros marcharon hacia estas tierras altas. Menos de 200 regresaron a casa. El imperio azteca, desaparecido. El imperio español, desaparecido. La Tenochtitlán, enterrada bajo la Ciudad de México. En Michoacán, 175,000 personas todavía hablan un idioma sin parientes en ningún lugar del planeta. Las yácatas siguen en pie sobre el lago Pátzcuaro. Los martillos siguen sonando en Santa Clara del Cobre. Las mariposas siguen volando sobre el agua. Los más fuertes no fueron los sobrevivientes. Los más adaptables lo fueron. Los purépechas siguen aquí.